digamos, que nosotros, por lo menos mi edad, se remonta, digamos, al 55. En el 55, cuando se produce el golpe, yo tengo 10 años de edad. Y cuando posteriormente, ¿no es cierto?, llegamos a los 20 años y 21, llegamos a la universidad, nos encontramos de lleno en un proceso que ya venía, es decir, un proceso dentro del peronismo, sobre todo, en este caso, en el caso mío, que yo milito dentro del peronismo, una estrategia de Perón, de reivindicar si después de la caída del 55, vino todo el desprestigio del peronismo para tratar de hacerlo desaparecer como movimiento, por supuesto por las fuerzas reaccionarias de ese momento, que es como que pararon una etapa, digamos así, de reivindicaciones sociales, fundamentalmente. Entonces, Perón fija una estrategia que es reivindicar el peronismo, reivindicar su propia figura, regresar al país y tomar el poder nuevamente. Es decir, esa es su estrategia, esa es, ¿no es cierto?, la línea conductora de toda la juventud de nosotros, de aquella época. Es una lucha que lleva 18 años y en la cual nosotros, al caer o al llegar a la universidad, nos vemos inmediatamente involucrados. Los jóvenes digamos, de aquella época que tenían 17, 18 años, es decir, no habían conocido a Perón, pero sí lo empezaron a leer mucho. A idealizarlo. A idealizarlo y también veían que incluso el mismo peronismo, es decir, el planteo del peronismo, era de reivindicación social, fundamentalmente era de la lucha contra la dependencia. Es decir, hay que tener en cuenta que en ese marco no solamente estaba Argentina, sino que estaban todos los países de Sudamérica, estaba el mismo Chile, estaba Uruguay, estaban, digamos, Brasil, el mismo México, una gran influencia de los movimientos de Cuba, de Che Guevara, es decir, era todo un movimiento donde el tema principal era la dependencia. Entonces, de ahí que la juventud abraza el peronismo y fundamentalmente toma a Perón como su líder, digamos, como quien puede encabezar ese movimiento de cambios y de transformaciones. En nuestra región, ¿cómo se forma y organiza esa juventud? Y la juventud paulista se forma con un compañero que ha sido defenestrado de las Fuerzas Armadas, como Zoilo Melina, y vuelve después del destierro de Bolivia, y se instala en Mosconi, era un compañero que vendía pan en la calle, yo creo que todo el pueblo conoce, y ahí nosotros nos armamos con 18 años, tal vez Jorge es un poco mayor, la juventud peronista Dardo Cano. Esa es la esencia. Y después nos relacionamos con Lucho, un compañero, con Carpincho Herrera, Turco Elías, el Mono Caqui, estos changos eran de embarcación. Después Tartaral estaba también a mi entonces Héctor Morales, José Luis Fuente y otros compañeros que no me acuerdo en estos momentos. ¿Y acá en Mosconi? Y acá en Mosconi, Jorge Santillán, Marina Montilla, bueno, ya dije Zoilo Melina, Juli García, Cato Gómez, que se fue, Juan Bayón, Titi Santillán, hermano de Jorge. ¿Qué los impulsaba a militar políticamente? ¿Qué buscaban con la militancia política de ese tiempo, que no es la misma de ahora, me parece? Claro. En realidad nosotros lo que queríamos era, mirábamos, suponete vos, un mundo mejor, un cambio. Queríamos que no sean los gremios
los que dominen, porque eran los dominadores no solo del país, porque sino de toda la economía. Pero los gremios también eran peronistas. Pero había una diferencia ideológica, porque ellos eran verticalistas y nosotros éramos de izquierda, marcada diferencia. Porque la prueba está de que todos los gremios se han entregado y han vendido el país. Si no, no sería así. No, este proceso se da en todo el país. Obviamente, un poco, y lo tenemos que recordar y traernos en el tiempo, la generación nuestra y la generación de los muchachos, esos que estuvieron enrolados en diferentes líneas de lo que es el Partido Justicialista, un poco lo hicieron influenciados por Juan Domingo Perón, porque Juan Domingo Perón en sus mensajes de España, que yo lo he visto a ese mensaje en el SUPE, en una oportunidad que había mucha gente, y era gente digamos, de la juventud. Les decía de que la Argentina marchaba hacia el socialismo, es decir, que era fuera del contexto de lo que pensaba ideológicamente Juan Domingo Perón, que hablaba de la tercera posición. Es decir, que también los impulsaba un poco a la rebelión, a la lucha, porque les decía de que si él tuviera 20 años menos, andaría tirando bomba. Este es un proceso que se genera dentro del justicialismo, y vos sabés bien que yo no soy justicialista, lo estoy viendo en una óptica completamente separada de lo que pensaban internamente. Vos sabés que yo pertenezco a la Unión Cívica Radical. Y se fue dando estas circunstancias. Es decir, es como que había un vale todo por el retorno de Perón. Efectivamente, él un poco lo utiliza, la juventud, y ejerce la presión por medio digamos, de la lucha armada, de un poco generar ese movimiento que se llamó Montoneros dentro de lo que era el Partido Justicialista. Y se dan dos posiciones ideológicas completamente separadas. Después vos ves que al pasar y transcurrir el tiempo también se genera dentro del justicialismo lo que era la represión a esa juventud que se había forjado dentro del justicialismo, como fueron las 3A, que fue un elemento que se enfrenta. Esa es la parte de toda la bandera, al menos de nuestra juventud peronista, del departamento de San Martín, Embarcación, Moscón y tal. Siempre nosotros hemos levantado en el Congreso en Tucumán: Perón evita la patria socialista. Y los gremios que tenían su juventud pagada, Perón evita la patria peronista. O sea, un marcado verticalismo. Nosotros ya teníamos diferencias en el canto, en el arranque. El proceso político-social que se venía dando en nuestro país y en toda América Latina va a confluir con el movimiento intelectual que tiene su epicentro en las universidades. Se produce la mayor generación de conocimientos sobre lustras realidades, de sus posibilidades, de sus limitaciones, de las ideologías y las formas de dominación que se dieron en nuestros países. Esto se va a reflejar en la recién inaugurada sede regional de la Universidad Nacional de Salta. Yo terminé mi secundaria en el año 72, ingresé en el año 73, por aquel tiempo. La universidad era una cosa, un proyecto nuevo, un proyecto que se había, hablo de la sede en Tartagal, ¿no? Algo que se había conseguido merced a la lucha de un grupo de jóvenes que se organizaron y que comenzaron a reclamar. Creo que el contexto histórico, social, político que se vivía hizo, es cierto, que haya arriba de la Universidad de Salta una mentalidad capaz de decir y de responder a esa necesidad, y de ahí nacen estos proyectos de las sedes regionales que se crean en Orán y en Tartagal. O sea, es claro que estas sedes nacen dentro de una concepción de lo que tienen que ser las universidades. Llego a Tartagal en el año 1974, como egresado como contador público. Me ofrecía en ese momento el cargo de secretario académico de la universidad, cargo que acepto, en el cual entro en funciones. La universidad, la sede regional Tartagal, recién naciente, decía que tenía
sedes administrativas en la España y la Güemes, con una gran afluencia de alumnos para ese momento, porque era una gran necesidad. Era una gran necesidad en ese momento, razón por la cual había una gran concurrencia de alumnos, fundamentalmente tanto jóvenes como también medianos y mayores. Y de ahí que en el orden local, las carreras que existían en ese momento, bueno, eran las de perforación y después estaban las carreras del ámbito, digamos, de las humanidades. Una de ellas era, ¿no es cierto?, la de enseñanza, digamos, rural, que era una de las carreras que fundamentalmente apuntaba a producir los cambios necesarios en los sectores más humildes, es decir, llegaba a distintos lugares, parajes donde se trabajaban y desarrollaban los talleres los alumnos, es decir, sobre el lugar digamos, donde estaba el problema. En el contexto nacional, ¿no es cierto?, cuando Perón vuelve al país, ¿no es cierto?, y asume como presidente Cámpora está consubstanciado con este proyecto político de una Argentina que decían la liberación nacional, ¿no?, que se resumía en esa consigna, liberación nacional. En ese marco y en ese contexto es que surgen estas universidades, estos proyectos de carrera, e incluso la misma carrera de antropología. Esta didáctica, estos profesores, todo ese proyecto. La Universidad de Salta cumple un rol muy importante. Ese rol las carreras humanísticas, digamos, están apuntando justamente a crear esa conciencia para el cambio necesario, porque ese era el planteo de la universidad. O sea, la universidad debería tener un fuerte impacto, digamos, en la comunidad. Estas sedes, no puedo hablar de la Universidad Nacional de Salta, voy a hablar de nuestra experiencia, estaba en un contacto directo con su comunidad, con sus problemáticas. La relación universidad y comunidad era muy fuerte, de tal manera que, por ejemplo, yo en otra de las carreras yo también comencé una carrera de educación rural, profesorado en educación rural, gano una pasantía como auxiliar de segunda, y entonces el trabajo de taller lo hacíamos acá cerquita en la comunidad de Las Rosas, en Chariguarenda, para enseñar a un grupo de chicos que no iban a la escuela. O sea, la universidad había realizado todo ese diagnóstico hasta encontrar un grupo de niños que por razones económicas no asistía a clase, a la educación primaria. Entonces, allí yo trabajaba, en vez de estar encerrada en un aula, trabajábamos con los chicos. Entonces, la pedagogía, las técnicas, la metodología, los conceptos que se estudiaban, se ponían en práctica. Con la consigna Cámpora al gobierno y Perón al poder, el peronismo vuelve a acceder al gobierno. Cámpora llega a la presidencia con un programa más acorde a esa época. Entre algunos de los puntos figuraba que los medios de producción estuviesen en manos de los trabajadores, una drástica derogación de la legislación represiva, el restablecimiento de relaciones con Cuba, serias limitaciones a la toma de medidas contra huelguistas, control obrero de las fuentes de producción, amnistía total a detenidos por causas políticas o sociales, prohibición a las Fuerzas Armadas para actuar en la represión interna. Sin embargo, para la burguesía y para el propio Perón era mucho. Por eso, a unos cuantos meses de haber asumido, le pide la renuncia a la presidencia, que se termina produciendo en julio del 73. Sin embargo, con Cámpora, y muy ligado a él y a su programa, llega al gobierno de la provincia de Salta un médico popular, Miguel Ragone. Apenas asumió, en su discurso en la Cámara Legislativa, dio algunos parámetros de su gobierno. Sostuvo que la humanidad asiste al advenimiento de un nuevo orden social, proceso que conduce a los pueblos a su emancipación. Nuestro conductor marca sabiamente el camino a transitar. Él lo ha llamado socialismo nacional.
nos hemos pronunciado por la liberación y regionalmente debemos liberarnos e independizarnos, sabiendo que en Salta hay hombres que trabajan y hombres que viven del trabajo de los demás. Pero lo que va a resultar más indigerible para la burguesía salteña, acostumbrada a manejar a su antojo no solo a los trabajadores, sino también a los sindicatos para su propio beneficio, es la política en materia laboral. Decide jerarquizar la dirección de trabajo y ponerla al servicio de los intereses de los obreros y custodiar celosamente el cumplimiento de la legislación laboral y social. Sin embargo, lo que más debe haber preocupado a una sociedad tan conservadora de las tradiciones es la reforma de la institución policial. En vez de una policía represora, quería una policía que protegiera al pueblo. Por ello, sumarió y trasladó a lugares alejados a los policías acusados de abusos y torturas hasta que fueran enjuiciados y encarcelados. Vendió sofisticadas armas de represión para comprar equipamiento de investigación. Sacó del servicio a los camiones hidrantes y los carros de asalto fueron pintados con flores y se dedicaron a transportar niños a las escuelas.